Bueno, les recuerdo a aquellos, vuelvo a reiterar el tema de los informes técnicos. Muchos me han enviado ya, y está muy bien. Recuerden que para el viernes 23 tienen que estar todos los informes técnicos aprobados. En la medida que me envíen los apruebo o le hago la devolución para que los puedan retrabajar o corregir. Muy bien hasta ahora los informes técnicos, más allá de la devolución, que siempre son normales, pero han hecho un excelente trabajo, tanto en el informe técnico número 1 como en el informe técnico número 2. Los felicito a todos. Bien, habíamos visto nosotros la última clase, centro de gravedad. Bueno, habíamos establecido que las coordenadas del centro de gravedad venían dadas por las expresiones W1, X1 y así como está representado acá. En el caso particular, que G es constante, planteamos como W igual a M por G las mismas ecuaciones con su equivalencia, razón por la cual presentamos la distancia al centro de gravedad, la coordenada X del centro de gravedad, viene dado por M1 por G por X1 más, y así cada uno de los términos, de los cuales nosotros en el denominador podemos sacar factor común G, y lo mismo en el numerador factor común G, perdón, y en el denominador factor común G. Simplificamos y nos quedan las expresiones de las coordenadas del centro de masa, esta vez relacionada a las masas y no al peso. Recuerden que la masa es un concepto universal, mientras que el peso no lo es. Pero en la faz de la Tierra, la masa, el centro de masa coincide con el centro de gravedad. Pero en un orden general o más universal, el centro de masa es, digamos, un cumplimiento que siempre se nos va a dar, mientras que el centro de gravedad, como está dependiendo de G, y esta varía con la altura, en algún punto puede dejar de ser importante, mientras que el centro de masa mantiene su constancia. También habíamos dicho que la relación entre W y G me da la masa, y la masa en la faz de la Tierra es la misma sea en los polos o en el ecuador. Razón por la cual las coordenadas del centro de masa viene dada por esta expresión, que son muy similares a las coordenadas del centro de gravedad, pero no confundir los conceptos porque son diferentes. La masa tiene que ver con la inercia y el peso es la fuerza de atracción que ejerce la Tierra sobre los cuerpos. La inercia es un concepto universal, así estemos en el espacio exterior o en el espacio profundo, siempre vamos a tener masa y las reacciones van a ser en función de la masa y no del peso. Bien, voy a dar un pequeño ejercicio de masa puntuales para que ustedes calculen. Anteriormente habíamos dado un ejercicio de determinar el centro de gravedad de tres cuerpos ubicados que estaban así ubicados y buscábamos el centro de gravedad de este sistema de tres cuerpos. Bien. El centro de gravedad viene dado por el resultado de ese ejercicio es X 2 metros e Y 2 metros también. Este es el resultado de este ejercicio, para que verifiquen ustedes los que lo han resuelto. Ahora vamos a dar un ejercicio de masas puntuales, donde ustedes van a tener oportunidad de aplicar estas ecuaciones que son
las coordenadas del centro de masa. Voy a borrar el paño 1 para poder hacer el esquema del problema. ¿Puedo borrar el paño 1? Bueno, este ejercicio para calcular el centro de masa
de esas masas puntuales, el enunciado dice de la siguiente manera. ¿Pueden copiar? ¿Sí? Dice, calcúlense las coordenadas del centro de masa del sistema formado por las 4 masas puntuales indicadas en la figura. Entre paréntesis, cada lado de cada cuadro es igual a 1 centímetro. Y le doy los resultados, el resultado abajo. La cota X del centro de masa, es decir, X, cota X del centro de masa igual a 1,71 centímetros. Y la cota Y del centro de masa es igual a 1,14 centímetros. Estas expresiones son para masas puntuales, pero podemos colocar las expresiones más generales del centro de masa que dice lo siguiente.
Entonces, estas son las expresiones finales de la coordenada del centro de masa, inclusive si tenemos que desarrollar la integral. Ya vamos a hablar más del centro de masa cuando podamos hablar de sólido revolución. Allí vamos a hacer un concepto o aplicar ciertos aspectos del centro de masa. Por ahora veamos esta expresión que tiene que ver con las masas puntuales. Lo que vamos a ver a continuación es un tema muy importante, como todos, por supuesto, pero tiene que ver el empleo de todo lo que concluyamos en este estudio permite tratar, analizar y solucionar aquellos problemas en donde los cuerpos experimentan choques, reciban impulsos, reciban una fuerza, o cuando una vez que están en movimiento se fragmentan en varias partes. Lo que a continuación, la cantidad de movimiento e impulso y cantidad de movimiento, las ecuaciones que nosotros logremos como conclusión de este estudio nos van a servir para la resolución de esos tipos de problemas. La manera más importante o más simple, didáctica, digámoslo así, que yo he visto o he encontrado para empezar a hablar de cantidad de movimiento. Choque y cantidad de movimiento. El choque es es una experiencia que pone en juego la tercera ley de Newton y deja ver los términos de cantidad de movimiento e impulso. Esos dos términos están asociados, como vamos a ver, y se estima en este tipo de estudios que no existen fuerzas externas como rozamiento, y si dos cuerpos impactan uno con el otro y no existen fuerzas exteriores, esa interacción que se produce entre los cuerpos hace que ciertas variables se mantengan constantes. Lo vamos a ver a continuación. Para lo cual tengo que borrar la pizarra y ustedes díganme si lo puedo hacer. Profe, una pregunta. ¿Qué dice el Sí. lado de coordenadas? Coordenadas generales del centro de masa. Gracias. ¿Puedo borrar el paño 1 entonces? Sí, profe. Gracias.
Bien, acá tenemos en la figura dos cuerpos, cada uno viene con una determinada velocidad inicial. P1, el primero, y masa M, identificado como tal, y B1', la velocidad del segundo, y M', la masa del segundo. Impactan, este es el momento del choque. En el momento del choque, las fuerzas que actúan uno sobre otro es una fuerza que empieza de un valor cero y toma su máximo valor, F es igual a F', y posteriormente los cuerpos se separan con una velocidad V2, el primero, y una velocidad V2'. En el momento del impacto, se verifica que estas dos fuerzas que actúan, tanto de uno como otro, no es otra cosa que la tercera ley de Newton, razón por la cual el estudio del choque y el análisis del movimiento de los cuerpos, si hacemos nosotros el estudio que hacemos siempre con una cámara de fotos y el estudio cinemático del movimiento de las partes, si aplicamos esto, se verifica con esta aula virtual, donde nosotros podemos medir las distancias recorridas, el tiempo y medir las condiciones con que se realiza el choque y después la separación, vamos a verificar en este ejemplo la tercera ley de Newton, que dice que las fuerzas, si yo actúo sobre un cuerpo con una fuerza de un determinado valor, el cuerpo lo hace sobre mí con una fuerza del mismo valor, pero en sentido contrario. Es decir, si yo voy a emplear un ejemplo simple, si yo golpeo con el puño sobre la pared, le estoy aplicando una fuerza a la pared, la cual la pared sobre mí me va a aplicar una fuerza sobre el puño del mismo valor, en la misma dirección, pero sentido contrario. Otra demostración de la tercera ley de Newton lo constituye, por ejemplo, yo voy a, con este globo lo voy a inflar.
Sí, acá está inflado. Yo le voy a soltar al globo el pico, por así decirlo, y la estructura del globo va a expulsar el aire en el sentido como se indica en este lado, hacia la izquierda. Como consecuencia de que el aire sale hacia la izquierda, todo el resto del globo se va a mover hacia la derecha. Es un ejemplo concreto de acción y reacción. Las naves, cuando están en el espacio y quieren corregir el curso, inyectan de esos inyectores, propulsan en un sentido y la nave se mueve en el otro sentido. Es decir, están utilizando la tercera ley de Newton, de acción y reacción. Generalmente se define así a la fuerza, una de acción y otra de reacción. ¿Cuál es una u otra? No interesa. Lo que interesa realmente es que actúan en sentido contrario, actúan sobre cuerpos diferentes y tienen el mismo valor. Eso es fundamentalmente, yo lo libero y como ustedes saben, como lo hemos hecho en la experiencia muchas veces, el cuerpo, en este caso, sale en otro sentido. Como no tiene una guía para desarrollar una trayectoria recta, lo hace en forma aleatoria. Lo mismo se da no solamente en el movimiento de traslación, la tercera ley de Newton, también se da en el movimiento de rotación. Es decir, si nosotros rotamos un cuerpo en el sentido de las manecillas del reloj, por ejemplo, el cuerpo reacciona con un torque igual de la misma magnitud, pero en sentido contrario. Entonces, siempre que nosotros vayamos a aplicar un torque sobre un cuerpo, por la tercera ley de Newton vamos a recibir como respuesta otro torque en sentido contrario. Es decir, si el torque inicial, motor, llamémosle así, se realiza siguiendo el sentido de las manecillas del reloj, la reacción del torque resistivo va a ser en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Un ejemplo concreto lo establecen ustedes, lo han visto en más de una película, que el helicóptero tiene la hélice superior que produce el avance y tiene una hélice en la parte final del fuselaje que está en un plano perpendicular. Si por alguna razón esa hélice que está en el fuselaje de cola se rompe o deja de trabajar, ustedes van a ver que el helicóptero empieza a girar, pero empieza a girar no en el sentido que gira la hélice, sino en el sentido contrario, porque a causa de que no está más el plano resistivo del fuselaje, el plano trasero que produce la segunda hélice, que es de menor dimensión, razón por la cual, como no existe esa hélice que impida el giro, automáticamente el helicóptero empieza a reaccionar, por decirlo de alguna manera, en sentido contrario. ¿Por qué? Porque se está dando la tercera ley de Newton, de acción y reacción. La hélice provoca una acción en un sentido y todo el fuselaje reacciona en sentido contrario, con un torque, en ese caso, de la misma magnitud, pero de sentido contrario. Entonces, siempre nosotros vamos a tener presente la fuerza de acción y reacción. Muchas veces no vemos la diferencia por la rutina del trabajo o de lo que hagamos, pero está presente y se visualiza en algunos ejemplos más que en otros. El caso del globo es un ejemplo concreto de acción y reacción.
no es que el aire que sale del globo se apoya en... No, la velocidad del aire que sale le provoca una velocidad en sentido contrario a la masa, digamos, a la envoltura del globo, la cual lo hace que se mueva en esa dirección. Como no tiene guía, lo hace en forma errática, como hemos visto. Bien, acá en nuestro ejemplo, ¿qué pasa? Acá actúa la tercera ley de Newton y los cuerpos se separan con diferentes velocidades. La cantidad de movimiento tiene que ver con, vamos a ver, con la masa y la velocidad. Nosotros tenemos la segunda ley de Newton que dice masa igual a fuerza igual a masa por aceleración. Nosotros podemos escribir esta expresión de la siguiente manera. Derivada de B con respecto a T, ahí tenemos la aceleración. También podemos hacer lo siguiente. Paso diferencial de T al otro miembro y me queda F por diferencial de T. A lo cual yo puedo aplicar para resolver esto integral de F por diferencial de T es igual a integral de masa por diferencial de B. Si la masa, yo puedo colocar esta expresión última lo puedo colocar de esta manera, entre la expresión, digamos, el tiempo T1 y el tiempo T2. Vamos a ponerlo acá así. T1 y T2. Y acá lo puedo hacer entre B1 y B2. Entonces tengo en el primer miembro el producto de la fuerza por un diferencial de tiempo entre los límites T1 y T2. Y en el segundo miembro tengo la integral de la derivada de masa por velocidad entre B1 y B2. Voy a borrar el primer paño para seguir allá y que se visualicen bien las expresiones. ¿Puedo hacerlo? Gracias. El término F por diferencial de T entre T1 y T2 se llama impulso. Es una fuerza actuando en un intervalo de tiempo. Un empujón, por así decirlo, de forma más simple. Eso es un impulso, una fuerza en un intervalo de tiempo. Muchas veces esta expresión es difícil de calcular porque la fracción de tiempo en la que actúa la fuerza es muy pequeño. Y la integral de diferencial de masa entre B1 y B2 es igual esta integral, y esto es, acá vamos a definir el término masa por la velocidad que se llama cantidad de movimiento. El producto de masa por la velocidad se llama cantidad de movimiento. Y este término se llama
el término se llama M por V2 menos M por V1, cantidad de movimiento. Y este término se llama variación de la cantidad de movimiento. Razón por la cual lo que me queda como resultado final, voy a borrar estos dos renglones primero, el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Al último borré el paño 2 y no le pregunté, pero supongo que ya lo han copiado. Razón en definitiva, me queda que el impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Y la expresión matemática será por esta expresión. Impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Muchas veces, como le decía recién, este término no se puede calcular porque la fracción de tiempo es muy pequeña y varía también. Es decir, la fuerza varía en ese intervalo de tiempo. Razón por la cual se hace muy complejo calcular el primer miembro. Pero sí puedo calcular la variación de la cantidad de movimiento que experimenta el cuerpo. En función de esa variación, yo voy a saber, es decir, indirectamente, cuál es el valor del impulso. Entonces, cuando hablamos nosotros, tengo que borrar el paño 1. Ahora vamos a colocar, ¿puedo borrar el paño 1? Sí, profe.
¿Qué tenemos acá? La tercera ley de Newton, F igual a menos F', que yo puedo representar como habíamos desarrollado acá, que el impulso F por diferencial de T va a ser igual al impulso en sentido contrario al otro cuerpo, desarrollando el segundo miembro de cada una de las integrales, M por V2 menos M por V1, que es lo que teníamos con respecto a la fuerza F, y desarrollando la fuerza F', es de sentido contrario y la misma variación, M' por V2', lo cual yo puedo, despejando, eliminando el signo, queda M' por V1' menos M' por V2', donde yo puedo asociar en un término los subíndices iguales para saber la cantidad de movimiento antes del choque y la cantidad antes del choque y la cantidad de movimiento después del choque. Razón por la cual me queda esta expresión. Estamos hablando de que no existen fuerzas de rozamiento y la interacción que se produce entre los cuerpos se mantiene constante. Es decir, esa interacción viene dada por la cantidad de movimiento, masa por velocidad. Entonces, la cantidad de movimiento del cuerpo 1 más la cantidad de movimiento del cuerpo 2 antes del choque, porque acá están los dos cuerpos, uno representado con M y el otro con M'. Entonces, la cantidad de movimiento inicial antes del choque es igual a la suma de la cantidad de movimiento final después del choque. El signo igual es donde se produce el choque. Esa suma es constante, quiere decir que si uno varía en un sentido, la otra varía en sentido contrario. ¿Para qué? Para que su suma siempre sea constante. Esto constituye el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Habíamos visto nosotros inicialmente el principio de conservación de la energía mecánica. En aquella oportunidad, de la energía mecánica era igual a la suma de la energía potencial más la energía cinética. Cuando esto era constante, estábamos frente al primer principio o el principio de conservación de la energía mecánica. Este es el segundo principio que hemos visto, el principio de conservación de la cantidad de movimiento. Posteriormente, cuando veamos rotación, vamos a ver un principio equivalente, que es el principio de conservación del momento cinético. Tiene cierta familiaridad con el de la cantidad de movimiento. Entonces, cada vez que nosotros tengamos un caso de choque, porque esto lo hemos desarrollado para choque, pero hemos definido el impulso dado por la expresión F por diferencial de T, y hemos definido también la cantidad de movimiento
que es masa por velocidad. Acá hemos representado variación de la cantidad de movimiento. Entonces, impulso es igual a la variación de la cantidad de movimiento. Esto es un vector. Y estos dos también son vectores. Acá lo hemos representado genéricamente en el principio de conservación. Cuando hablamos de que son vectores, esta suma de la cantidad de movimiento inicial y final no es escalar. Eso significa que esto es una suma geométrica. ¿Qué significa en otras palabras? Es que la cantidad de movimiento es un vector que tiene una dirección y sentido determinado. Y el otro es un vector que también tiene sentido y dirección determinada. Razón por la cual esta suma vectorial es igual a una suma geométrica. Como puede ser que yo represente este término, lo represento acá y que me da M por B1. Y el otro término lo represento acá. M' por B1'. Son dos vectores. Esta suma de vectores no es geométrica, no es escalar. No puedo sumar 2 más 2, 4, 2 más 3, 5. Tengo que hacer una construcción gráfica. Esta suma lo constituye este término que está acá. Es decir, M por B1 es un vector. Estoy haciendo una representación genérica. Y M' por B1' es otro vector. Esta suma significa que hay que sumar los vectores. Lo que estoy poniendo es un caso general de un vector. Razón por la cual esta suma va a ser igual a este vector. ¿Se entendió? Para lo cual, la representación del vector superior quiere decir que se tratan de vectores. Suma vectorial, no suma escalar. ¿Qué es lo que puede que si todo se realiza en el mismo sentido, un sentido coaxial? Bueno, en ese caso particular, la suma escalar es, digamos, la suma vectorial es igual a la suma algebraica, pero solamente en ese caso particular. En general, esto me dice que entre estos vectores puede haber un ángulo. ¿Por qué? Porque esto es la representación matemática de una suma geométrica. Siempre lo vamos a tener en cuenta eso. Vamos a ver las unidades del impulso y de la cantidad de movimiento. Borro acá el paño 1. ¿Sí? Bien. Cuando yo le pregunto cuáles son las unidades de impulso y cantidad de movimiento, ¿qué me dicen ustedes? Muy bien, muy bien. Porque lo podemos expresar en cualquiera de los 4 sistemas que nosotros trabajamos habitualmente. Vamos al MKS. ¿En qué medimos el impulso? Que dice que es, en su expresión más simple, ¿cuál serían las unidades en el MKS de impulso? ¿Está bien? Primero, ¿en qué expresamos la fuerza en el Newton? ¿Fuerza o peso? En el MKS, ¿en qué expresamos la fuerza o peso? ¿En qué unidades? Newton, muy bien. ¿Y el tiempo? El segundo. Esta es la unidad de impulso, Newton por segundo, que podemos desarrollar y decimos que es kilogramo, metro, segundo al cuadrado,
por segundo. Este se va con este y esto me queda kilogramos metro sobre segundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque fuerza por tiempo. La fuerza viene en newton por segundo, kilogramos metro segundo al cuadrado por segundo. Simplifico y me queda kilogramos metro sobre segundo, es decir, son equivalentes. Vamos a la cantidad de movimiento. La cantidad de movimiento es masa por velocidad. ¿En qué expreso la masa? En el MKS, estamos acá. Kilogramos. La velocidad es lo mismo y está bien. Entonces, impulso es igual a la cantidad de movimiento. Y vemos acá nosotros que las unidades son equivalentes. No podía ser de otra forma, pero acá lo estamos demostrando, es decir, kilogramos metros sobre segundo. Se complica más si nosotros decimos en qué unidades se mide el impulso en el sistema técnico. En el sistema técnico, ¿cómo sería? Ahí está. Voy a borrar esto para hacerlo. Es que medimos la fuerza en el sistema técnico. ¿Y el tiempo? Bien, esta sería la unidad de impulso. Kilogramos fuerza por segundo. Vamos a cantidad de movimiento. ¿En qué medimos la masa en el sistema técnico? Unidad técnica de masa. ¿Y la velocidad? What? Ahí me gusta. Podemos decir que la unidad técnica de masa es kilogramos fuerza sobre metro segundo al cuadrado. ¿Sí? Por metro sobre segundo. Razón por la cual, ¿se entiende, no? Unidad técnica de masa es kilogramos fuerza sobre la gravedad, que es metros sobre segundo al cuadrado, por metros sobre segundo, que es la velocidad, donde yo simplifico la masa acá y el segundo este, y me queda que es igual que habíamos dicho acá. Son iguales. Kilogramos fuerza por segundo de impulso y la cantidad de movimiento kilogramos fuerza por segundo. No podía ser de otra forma. Había que demostrarlo nada más. Y así con los otros sistemas. No lo vamos a representar. Vamos a dar un ejercicio para que se pueda empezar a entender esto de que decimos, de esto que hablamos de cantidad de movimiento. Y lo mejor, como hemos dicho, es hacer un ejercicio de familiarización. No muy complicado, pero sí para que se entienda.
yo voy a dictar un enunciado y ustedes van a aplicar lo que hemos explicado y voy a hacer un pequeño esquema muy simple, lo voy a hacer arriba. Voy a borrar acá el paño 2. ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, profe. Del ejercicio número 1 vamos a dar 2 o 3 ejercicios. Dice así el enunciado, es el esquema y el enunciado dice, ¿están listos? Un coche cuya masa es de 1500 kilogramos se encuentra parado en una luz de semáforo cuando otro coche de masa igual a 2000 kilogramos le embiste por detrás a una velocidad de 72 kilómetros por hora. ...72 kilómetros por hora. Aparte, después de la colisión, los dos automóviles se mueven formando un todo. Se mueven juntos, los dos. Debajo, a paréntesis. ¿Cuál es la velocidad del conjunto formado por los dos automóviles, coma, inmediatamente después del choque? Debajo, B paréntesis. Considerando un coeficiente de rozamiento promedio mu igual a 0,2, mu igual a 0,2, calcular también la distancia que se arrastran ambos vehículos. Y punto C, ¿qué porcentaje de energía se pierde en el choque? ¿Y en qué se transforma? Porque hemos visto que la energía no se pierde ni se crea, solamente se transforma, se convierte. Repito,
¿Qué porcentaje de energía se pierde en el choque y en qué se transforma? La pérdida es para que ustedes puedan visualizar, pero pregunta después en qué se transforma esa energía faltante inicialmente. ¿Qué cantidad de energía se pierde en el choque? Te pide un valor numérico. Y después pregunta en qué se transforma. Siempre, acuérdense, estamos realizando una conversión de energía. Cuando un automóvil viene a una determinada velocidad, trae consigo una energía cinética, trae energía. Posteriormente nosotros aplicamos los frenos, esa fricción, ese trabajo que nosotros realicemos en el frenado, se va a producir, se va a transformar en un trabajo de rozamiento, lo cual hace que todo el sistema, el bloque de freno, empiece a tomar temperatura. ¿Por qué toma temperatura? Por la fricción. ¿Y cuánto es el valor de fricción? El mismo que la energía cinética que traía el coche. Razón por la cual nosotros hemos convertido esa energía cinética en energía de rozamiento, un trabajo de rozamiento, que da como resultado un desprendimiento de calor. Bien, el resultado es velocidad igual a 11,42 metros por segundo. El desplazamiento, la distancia que se arrastran es 33,23 metros. Y la pérdida de energía es de 42,94%. Recuerden que ya a esta altura nosotros todos los problemas, y lo mismo está ocurriendo con los problemas de práctico, los problemas ya son más complejos, es decir, incluyen no solamente el tema que se está desarrollando en este caso, sino incluye conocimientos que ya hemos adquirido anteriormente. Es decir, nosotros en esa caja de herramientas virtuales, que significa cada uno de los temas que hemos desarrollado, hemos ido incluyendo una serie de fórmulas que nos sirven para resolver problemas con esas características. Hoy por hoy, nosotros la caja siempre está abierta y nosotros debemos saber qué herramientas, qué fórmula vamos a utilizar de acuerdo al ejercicio que tengamos. Acá tenemos un ejercicio puntual de choque, pero también nosotros tenemos la ecuación de la energía y el trabajo, que es una herramienta mucho más general que nos permite la solución de diversos problemas. Hemos dicho que muchos de los problemas se solucionan de una forma, a lo mejor cinemáticamente, pero también lo podemos hacer a través del balance de energía, es decir, el cálculo de energía. Ya lo hemos demostrado y este es otro ejemplo también. Voy a dar otro ejercicio que está hablando de la naturaleza vectorial que tiene la cantidad de movimiento. Voy a dictar otro enunciado. ¿Están listos? Bien. Un tractor de 6 toneladas. ¿Cuánto vale la tonelada métrica? ¿Cuántos kilogramos de peso tiene la tonelada métrica? Sí, correcto, 1000 kilogramos. Seguimos con el enunciado. Dice, un tractor de 6 toneladas de peso
que viaja hacia el norte con una velocidad de 25 kilómetros por hora, choca con otro de 4 toneladas que se dirige hacia el oeste con una velocidad de 70 kilómetros por hora. Seguido. Sabiendo que los dos vehículos permanecen juntos después del choque, hallar la velocidad y dirección de ambos vehículos inmediatamente después del choque. Cuando hablamos de coordenadas, establecemos que siempre el norte está hacia arriba, el sur en contraposición, el este hacia la derecha y el oeste en sentido a la izquierda. West, oeste. En todas las brújulas aparece el oeste como west. Si pueden visualizarla, van a ver que sale el oeste como west. Entonces, siguiendo estas coordenadas, nosotros vamos a resolver el problema de cantidad de movimiento. Yo a continuación, porque de acuerdo a la naturaleza del choque, hemos visto nosotros que está la cantidad de movimiento y también la velocidad con que los coches se separan después del choque. Entonces hay una relación entre si se mantiene el principio de conservación de la cantidad de movimiento y si se mantiene la suma de las energías cinéticas también. Entonces son dos condiciones que nos establecen cómo clasificar los diferentes choques que se pueden ocurrir. Para lo cual, yo ahora voy a hacer un desarrollo algebraico, tiene varios pasos, para llegar al coeficiente de restitución, que es, de acuerdo a ese valor, la clasificación que le dan a los choques de acuerdo a la naturaleza. Voy a desarrollar eso, para lo cual tengo que borrar los dos paños. ¿Puedo hacerlo? Bien. Permítame, voy a poner un tema de fondo para que no sea tan aburrido mientras yo realizo el desarrollo.
De restitución. Y los valores que podemos encontrar en los diferentes choques es E igual a 0 cuando el choque es inelástico, las velocidades finales son iguales, y cuando el choque es elástico, es decir, se mantiene el principio de conservación de la cantidad de movimiento y la conservación de la energía cinética. En ese caso particular, el coeficiente de restitución es igual a 1 y define al choque perfectamente elástico. Déjenme decirles que el choque perfectamente elástico se da con las partículas atómicas. Todos los otros choques toman valores intermedios del coeficiente de restitución entre 0 y 1, definiendo 0 el inelástico y 1 el elástico. Bueno, dejando este tema, ya por hoy vamos a dar por finalizado. Consideramos nosotros que todo lo que se ha visto en cantidad de movimiento queda definido el tema. Razón por la cual la clase que viene vamos a seguir, que es el lunes. Atenti que es el lunes. Chicos, el lunes es 12 de octubre. Bien, vamos a tener clase normal desde las 8 hasta las 11, como damos siempre. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, por favor, a los que han entregado los informes técnicos y tienen aprobado, tranquilo, a otra cosa. Pero si algún compañero de ustedes no lo ha terminado, por favor,
díganle que lo termine porque va a ser condición para promocionar la materia y aprobarla. De lo contrario, no se va a poder aprobar. ¿De acuerdo? Bueno, gracias, chicos, perdón. Y hasta el lunes a las 8, Dios mediante. Chao, profe, hasta el lunes. Buen fin de, cuídense. Igualmente, hasta luego. Gracias, chao, chao.